cuando tú tienes personas muy cercanas que no van al ritmo que la organización necesita, tienes que tener conversaciones difíciles. Yo siempre creo en las segundas oportunidades. Cuando tú eres claro con una persona y le dices, mira, está pasando A, B, C o D, espero A, B o C. Como dicen, hay que ser lento en la contratación, pero rápido en el momento en que tienes que dejar ir a las personas, porque no puedes seguir adelante. Y además que eso te lo cobra también la cultura de la compañía, que si tú dejas personas que no van al mismo ritmo de esos equipos de alto desempeño y que se van quedando, ese mismo entorno se va encargando de que esa persona decida que no tiene que estar ahí. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitácora, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos acompaña Gigiola Aicardi. Bienvenida Gigiola, gracias por estar aquí. Hola Jairo, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir contigo y con tu audiencia este rato. Súper, vamos a hablar sobre transformación, sobre liderazgo, también sobre talento y la cultura que llevó a Bodytech a ser lo que hoy es. El día de hoy vamos a navegar con una líder que tomó una idea universitaria y la convirtió en un referente de salud y bienestar en América Latina. Gigiola Aicardi es cofundadora y vicepresidenta ejecutiva de Bodytech, una red de clubes médico-deportivos con presencia en Colombia, Chile y Perú. Su visión ha sido clara desde el inicio, que el ejercicio no solo sea físico, sino una herramienta para transformar vidas. Gigiola ha liderado este proyecto con un enfoque humano, integrando salud, tecnología y servicio al cliente. Gracias a su trabajo, ha sido reconocida por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia. Hoy conversamos con una líder que ha roto esquemas, que ha sabido adaptarse en los momentos difíciles y que sigue impulsando una industria con propósito. ¿Cuál fue esa mentalidad que más te ayudó a sostener el proyecto cuando aún no había recursos, ni estructuras, ni tantas certezas? Para nosotros, yo creo que lo más importante fue creer en nuestra idea, creer que lo que estábamos haciendo tenía una oportunidad. Que yo siempre digo que nosotros no nos inventamos nada nuevo, sino que nos montamos en una mega tendencia que es la tendencia del bienestar, del fitness, porque todos queremos vivir más y vivir mejor. Y nosotros creíamos en nuestra idea. Pero cuando nosotros fuimos a presentar nuestro proyecto a 15 bancos y los 15 nos dijeron que no, cualquier persona hubiera claudicado y hubiera dicho, bueno, ya esto no funciona. Pero nosotros estábamos seguros de nuestra idea, porque yo creo que las empresas que son exitosas son las que solucionan problemas y nosotros solucionamos el problema de la salud física, la salud mental, la prevención. Entonces, para mí esa mentalidad de creer en tu idea, en lo que tú estás haciendo, es el paso número uno y creo que el más importante para poder completar tus proyectos y ser exitoso. Súper, firmeza, seguridad, creer en lo que uno está haciendo, resolver problemas, para eso están las empresas, ¿no? Y ojalá para que también estén impactando de alguna manera en la gente, no solamente afuera, sino también adentro, ¿no? También encontraste cuál fue esa mentalidad que más tuviste que desmontar en el camino. Hoy en día yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y me tocó desmontar esa mentalidad de que todo tenía que estar al 100% para poder comenzar. Creo que aprendí mucho de todas las metodologías ágiles que se usan hoy en día y sobre todo en compañías de software como ustedes, donde se saca un producto mínimo viable. Nosotros antes, hasta que no sentíamos que estaba perfecto, no sacábamos una clase o no traíamos un producto porque queríamos estar 100% seguros. Hoy en día, como te digo, yo pienso que es mejor tener el 70% de algo que el 100% de nada. Entonces, esa mentalidad de perfección y de querer hacer todo nosotros y de micromanagement es lo que a través de todos estos años y yo creo que con la madurez eh,
y lo que hemos vivido durante todo este tiempo me ha hecho cambiar. También ahí alineado con esto, ¿cuál fue ese momento como más desafiante en la construcción? Ya nos contabas un poquito sobre estos barcos que te decían que no. También en la historia de Indec sabemos de una parte de lo de la casa de tu mamá. ¿Cuál fue lo más desafiante, pero en temas desde lo humano y lo organizacional? Mira, para nosotros la pandemia ha sido el momento, el punto de inflexión en Bodytech, porque nosotros veníamos acostumbrados a, durante más de 20 años, a crecer, 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 ser súper exitosos y de pronto de un día para otro te cierran operación, porque en Bodytech no fue como en otras industrias que te dicen, no, pues puede funcionar al 70% o al 50%, esto no es comida que la gente tiene que seguir comiendo y eso, sino que estuvimos cerrados. En Colombia estuvimos cerrados durante 9 meses, en Perú estuvimos cerrados 13 meses y en Chile estuvimos cerrados 16 meses. Y después de esto vinieron todas esas condiciones y requisitos para funcionar durante más de un año que, que si no hubiera sido, digo yo, por la solidaridad de todo el mundo, porque es desde nuestros arrendadores, nuestros bancos, nuestros clientes y nuestro equipo de trabajo, no hubiéramos salido a flote. En el mundo el 30% de esta industria se quebró y afortunadamente nosotros pues pudimos pasar, como dicen, el chaparrón, pero o sea, en la historia de Bodytech yo creo que esto ha sido lo más complicado. Y lo más duro es que una empresa financieramente sana tiene caja para 2 meses de funcionamiento, no para 9 o hasta 16 meses. Entonces con nuestra gente nosotros empezamos primero con vacaciones colectivas, después empezamos con licencias no remuneradas, después la gente que aceptó reducción salarial, pero después nos empezó a tocar dejar ir a la gente y todo era a través de videollamadas. Entonces yo creo que yo lloraba más que todo el mundo porque es muy duro decirle a la gente que es parte de casi de tu familia con el que estás todos los días, que no puedes seguir teniéndolo dentro de la nómina. Entonces esa fue la parte más dura. Hay un elemento que bueno, hace parte de vértice de este podcast y es lo más importante es las personas. Igual, a la final siempre es lo que pues mantiene o construye esto. Desde muy temprano pues también te tocó construir estos equipos. ¿Cómo aprendiste a elegir a las personas correctas, a las que te iban a acompañar en este tipo de desafíos y qué criterios usas hoy para atraer al mejor talento? Mira, para nosotros lo más importante es la actitud, porque los conocimientos se adquieren, las aptitudes se adquieren, pero si tú no tienes actitud, si tú no sonríes, pues no puedes pedirle a nadie que sonría. Yo una vez oí a Howard Schultz, el fundador de Starbucks, y que decía que la gente le preguntaba, ¿y usted cómo hace para que todos sus empleados sonrían en los cafés? Él decía, yo no los enseño, yo los contrato sonriendo. Y creo que ha sido una enseñanza fundamental porque tienes que, primero, encontrar a la gente con actitud. Segundo, que compartan nuestros valores. Y los valores en Bodytech son hacer siempre lo correcto. Entonces, la primera prueba que le hacen a una persona cuando va a entrar a Bodytech es una prueba ética. Y si la persona no pasa esa prueba, pues ya no vale la pena seguir en el proceso, porque eso está dentro de nuestros valores. Entonces, la ética, la actitud de servicio, que es lo que te hablaba de la actitud, y la pasión por lo que hacen. Entonces, esas son los tres pilares fundamentales en el momento de contratar en Bodytech. También alineado, tu forma de liderar debe haberse transformado a medida que el Bodytech iba creciendo, ¿no? ¿Cuál es esa forma de liderar en las distintas etapas de crecimiento que han tenido? ¿Cómo era cuando tenías 10 empleados, cuando ahora ya tienes más de 100? Ujú. ¿Cuántos son ahorita también? Pues mira, hoy en día nosotros somos 2.800 personas en Colombia y en Chile somos 500 personas. Nosotros el año pasado tuvimos que cerrar la operación de Perú. Nosotros básicamente en pandemia nos quebramos allá no pudimos sostener la operación, entonces somos 3.300 personas en Bodete. Y cuando tú tienes 10 empleados, pues tú lideras con la cercanía, o sea, todo el mundo está alrededor tuyo y sabe qué es lo que tú esperas, cómo lo haces.
pero vas creciendo y como dicen, crecer duele. Y cuando cuando tienes 10 11 años que empiezas a crecer, que te duelen las rodillas, los tobillos, los hombros, los codos, eso le pasa a uno cuando crece. Y cuando tú pasas de 10 a 100 si tú no tienes procesos claros, si tú no tienes manuales de funciones, si tú no le dices a la gente y no tienes escrito lo que tú esperas que cada una de esas personas haga, es muy difícil que eso se permee y que se haga lo mismo en todas partes. Y cuando tú ya tienes miles de empleados, tú lideras a través de la cultura. Y la cultura nace de todas esas cosas que tú vives todos los días. Entonces, en Bodytech nosotros decimos que tenemos sangre naranja y la gente dice que cuando entra a Bodytech le hacen una transfusión de sangre naranja y yo creo que la gente vive feliz porque trabajar en Bodytech es rico, porque lo que tú haces es darle salud y bienestar a las personas que van a entrenar. Yo digo, esto no es trabajar en una planta de producción haciendo todos los días el mismo trabajo, sino tú estás atendiendo personas, viviendo esos cambios que tienen esas personas, tanto físicos como mentales, como emocionales, todo el bienestar que les da el ejercicio. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una cultura alegre, una cultura divertida, una cultura tranquila, sin jerarquías. Politec es una organización muy plana, de puertas abiertas donde casi no hay, o sea, en nuestras oficinas casi que no hay oficinas, sino puestos de trabajo donde todos compartimos con todos. Entonces, yo creo, o sea, no creo mucho en el tema de jerarquías, sino en el tema de la cultura y la cultura se protege y se protege con todas las acciones que haces tú para ser consecuente con eso que tú esperas. Claridad, como cercanía, las palabras me gustaron un montón. Y también todo esto montado también aquí a la final, eso refleja también en el cliente, ¿no? ¿Qué conversaciones incómodas tuviste que aprender a tener como líder? ¿Hubo alguna que de pronto te haya marcado antes y este de tu estilo de liderazgo? Sí, yo creo que cuando tú tienes personas muy cercanas que no van al ritmo que la organización necesita, tienes que tener conversaciones difíciles. Nosotros los llamamos conversaciones pendientes. Entonces, cuando alguien tiene una conversación pendiente, es porque hay cosas que no están funcionando. Y yo siempre creo en las segundas oportunidades. Y cuando tú eres claro con una persona y le dices, mira, está pasando A, B, C o D, espero A, B o C, y las cosas cambian, pues perfecto, pero si las cosas no cambian, pues tú tienes que ser claro. Como dicen, hay que ser lento en la contratación, pero rápido en el momento en que tienes que dejar ir a las personas, porque si no, pues no puedes seguir adelante. Y además que eso te lo cobra también la cultura de la compañía. Porque si tú dejas personas que no van al mismo ritmo de esos equipos de alto desempeño y que se van quedando, pues ese mismo entorno se va encargando de que esa persona decida que no tiene que estar ahí. Ahorita también nos decías como esa pasión por el servicio, pasión por el trabajo, esa sonrisa con la que contratas también, o pasión por esa cada cosa por la que se emprende también. Esa también nos contabas en otros espacios que te habíamos escuchado, ese liderazgo también a través del ejemplo y también pues difundiendo así pues la cultura organizacional que ahorita nos contabas. Y es la pregunta que viene es, ¿cómo podrías transformar a tu talento humano en embajadores de esos valores para que Servicios Accionar se convierta en una ventaja competitiva que lleve a la empresa a lo más alto en este sector? Mira, yo creo que hay un tema de repetición. Y como eres, tú tienes que machacar y machacar y machacar y machacar todas esas cosas que tú esperas. Porque si tú lo das una vez al año, a la gente se le olvida. Y si no lo estás repitiendo, entonces nosotros, por ejemplo, este año lo llamamos el año de la experiencia. Y nosotros tenemos una ruta de la experiencia. Y ese equipo de la ruta de la experiencia va todos los días a una sede distinta, a vivir la experiencia, a revisar procesos, a revisar todas las cosas que se tienen que hacer y para enseñar
las cosas nuevas para reforzar lo que nosotros esperamos y para corregir lo que no está pasando. Entonces, la ruta de la experiencia ya pasó por todas las sedes de Bogotá, ya pasó por todas las sedes de Medellín y entonces estamos yendo a todas las ciudades haciendo eso. Porque como te digo, si tú no lo repites, las cosas no se interiorizan ni la gente se adhiere a esos cambios culturales. Te digo que es como cuando tú duermes, que las 2 últimas horas de tu ciclo de sueño es en el sueño REM, cuando tú pasas la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Entonces, lo mismo pasa en las sedes. Si tú no lo refuerzas, a la gente se le va a olvidar. Entonces, es súper importante hacerlo continuamente. Reforzando. Me gusta esa parte también. También sabemos que Logitech optó por las franquicias y demostró que el éxito radica en compartir una cultura organizacional sólida. Cada franquicia debe tener y apropiarse de una forma de ser y de hacer las cosas de la marca. ¿Qué hacen para transmitir la filosofía y valores de tu empresa a cada miembro de tu equipo y a cada nueva sede o franquicia? De modo que pues el talento humano replique esta misma pasión, la calidad del éxito. Los contabas ahorita un poquito, pero Para mí el tema está en la capacitación. Entonces nosotros tenemos un equipo que se llama el equipo de aperturas y ese equipo es el encargado de ir y enseñar y transmitir todo lo que nosotros esperamos, un embajador, sí, como si fuera un embajador. Y además que son personas que saben hacer todo lo que se hace en una sede, todo lo que hace un vendedor, una persona de servicio, un entrenador, un médico, un fisioterapeuta, un nutricionista, los protocolos que se tienen que hacer de limpieza y aseo. Entonces, esas personas se saben todo de memoria y son las que van y le enseñan a esas nuevas personas todo lo que tienen que hacer. También tenemos planes canguro, entonces en esos planes canguro las personas nuevas vienen a las sedes antiguas a estar por lo menos un mes al lado de esa persona como su sombra, como su shadow, para aprender todo lo bueno. A veces también se aprende lo malo, pero bueno. sí parece que es como unas células, ¿no? Sí, No conectando, se van como tomando el color naranja, se va llenando de naranja las personas que van como capturando esa cultura, esa pasión por hacer las cosas, ¿no? También preguntarte ahí, ¿cómo construiste? Decías que el equipo de Bodytech es horizontal. ¿Cómo construiste ese liderazgo intermedio dentro de la organización para que no dependieran solo de ti y que pudiesen pues también tomar decisiones o también para que ellos mismos crecieran dentro de la compañía? primero tienes que aprender a delegar. Tienes que pasar del querer hacer tú todas las cosas. Cuando nosotros comenzamos, Nicolás, mi socio y yo abría a las 5 de la mañana, Nicolás cerraba a las 12 de la noche, yo era recepcionista, vendedora, entrenadora, contadora, mercadeo, hacía de todo, pero en la medida en que tú vas creciendo, pues todas esas funciones se van separando y vas delegando. Entonces tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a decir que no también, porque a veces lo que te pasa es que tu equipo delega hacia arriba. Entonces quieren que tú seas quien tome la decisión. Y yo creo que hoy en día, más que decir cosas, hago preguntas. Entonces, ¿cómo lo harías tú? Cuando alguien viene con alguna duda o algo que está pasando, en lugar de contestar, yo lo que digo es, ¿tú cómo lo harías? Si la decisión fuera 100% tuya, ¿qué harías? Y si está bien, pues lo hacemos así. Y si no está bien, pues llegamos a algún acuerdo. Pero yo creo que tú logras esa madurez dentro de su equipo generando confianza. Y cuando existe la confianza, pues creo que todos vamos para el mismo lado. Súper, creo que hay las Cs, varias Cs dentro de OITEC es claridad, cercanía, confianza, me encanta. Bueno, durante la expansión internacional, ¿qué desafíos culturales encontraste al liderar equipos en otros países y cómo lo manejaste sin perder esa identidad? Mira, yo digo que nosotros hablamos español, pero somos muy distintos. O sea, los colombianos somos muy distintos a los peruanos y a los chilenos, que es la experiencia que nosotros tenemos, tanto en nuestros clientes, en nuestros afiliados, como en nuestros empleados. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia nosotros decimos que nuestros clientes son afiliados. En Perú son socios y en Chile son alumnos. Entonces, solamente ya con el nombre
eh, tienes una sensación distinta. Y con el equipo de trabajo también tienes que aprender a entender cómo trabajan. Yo digo, por ejemplo, que los colombianos somos súper recursivos. Yo digo que no existe la malicia indígena, sino la malicia colombiana, porque el colombiano lo que no sabe se lo inventa y de verdad que busca y busca la manera de hacer las cosas y determinarlas, mientras que el peruano o el chileno es mucho más parco, se guía más por los procesos y los procedimientos y si no están en el manual de funciones, entonces como que no lo hace porque no se lo enseñaron o no se lo pidieron. También la manera nuestra de tratar a las personas y de la cercanía, o sea, tienda de gente dicen mi amor, eh, el cliente, el empleado, cualquiera, y es normal, donde tú llegues a decir mi amor en Chile, pues es acoso laboral. Claro. Entonces son culturas muy distintas. Claro, y ahí vienen otras herramientas que nos mencionabas ahorita para poder hacer eso, de entrar a otro país, y es el tema de hacer buenas preguntas, hacer las preguntas adecuadas, escuchar y tener las Cs de claridad, confianza, cercanía. ¿Cómo se capacita o transforma un equipo para que se pueda abrazar una nueva visión estratégica? O sea, de pronto en todo el tema de COVID o de la experiencia de todos estos años, para que no se sientan amenazados o en reemplazo. Tú tienes que hacer como esa permeabilidad que existe dentro de la organización y tú tienes que lograr primero que tus cabezas y que tus líderes crean las cosas que tú quieres hacer o lo que quieres cambiar. Porque si esa parte de arriba no lo cree, de ahí para abajo es muy difícil. Entonces, por ejemplo, nosotros eh, hoy en día tenemos un equipo de tecnología muy robusto. Nosotros desarrollamos nuestro software de gestión a nivel interna y cuando hicimos ese cambio, que fue hace más o menos 2 años, eh, empezamos con un 12 piloto y lo que nos pasó es que la cabeza de una sede no creía en ese producto y la de la otra sede sí creía. Y los resultados fueron completamente opuestos cuando en el primer mes de que comenzamos y ahí nos dimos cuenta que si no teníamos al gerente de sede con nosotros iba a ser muy difícil cambiar. Pues llevábamos muchos años con el software anterior, entonces iba a ser muy complejo hacer ese cambio. Entonces, para mí el primer consejo es que tengas a la cabeza convencida de que ese es el cambio que se necesita y que de ahí para abajo tú les des las herramientas para que la gente entienda no solamente qué vamos a hacer, sino por qué lo vamos a hacer, para qué son esos cambios. Y yo creo que si la gente lo entiende es mucho más fácil. Súper. El poder de llevar una idea, pero también comunicar y que la gente crea en ella. Pues es un poder que tienen personas como tú de realmente llevar cosas a la realidad, ¿no? También alguna anécdota que de las muchas que estará, de cómo viste que la cultura de OIT haya, no sé, impulsado o que te haya como emocionado a escuchar, que nos quieras compartir. Uy, nosotros tenemos miles de historias, muchas historias, pero a mí hay una que siempre recuerdo y es una de nuestras médicos en la valoración atendió a una señora y cuando le estaba haciendo la medición del porcentaje de grasa le sintió algo y le dijo, vaya a su médico porque yo le sentí una masa o alguna cosa cuando le estaba haciendo el pliegue en el abdomen. Y la señora fue a su médico y ella le dijo, pero es que yo fui al médico, me encontró hace 3 meses y ella le dijo, no, vaya. Y cuando fue a su médico, la señora tenía una masa cancerígena. El médico le dijo, mira, si tú no vienes hoy, en 3 meses estarías muerto. Entonces, o sea, cómo el hacerte nada más una valoración física puede salvarle la vida a una persona. Entonces, historias como esas hay muchas. A mí a veces hay gente que me dice, ¿por qué no hacen un programa, una serie de televisión de las historias que se viven en Bodytech? Y de verdad que son miles de historias y de anécdotas y de cosas. O sea, tenemos
tenemos una sede donde la gente dice que hay un fantasma y que en la grabación de la noche las mancuernas se mueven y las cosas se mueven. Son cosas súper divertidas, hay cosas súper emocionales, pero sobre todo el ver los resultados y la transformación, porque el propósito de Bodytech es transformar la vida de las personas a través del ejercicio. Y esos miles de historias de verdad de gente que le cambiamos la vida es nuestra razón de ser y por lo que todos los días nos levantamos a hacer las cosas y de verdad que somos felices haciéndolas. Siento que el impacto es 360, ¿no? Es como no solamente salud física, sino también es como salud mental, salud también de cómo está mi cuerpo, pero ya a nivel de una enfermedad detectable como la que logró hacer la persona capacitada en el caso de Vitec. Parece muy chévere. Y también ya como ir cerrando poco a poco el espacio. ¿Qué temas te gustaría colocar en la mesa en la gestión empresarial? ¿Qué crees que es eso que hay que conversar más en Colombia? Mira, a mí me parece que hablar del bienestar es algo que la gente a nivel empresarial todavía lo toma como si fuera algo muy superficial y como, ay, sí, es como si fuera entretenimiento, pero no, realmente yo creo que tenemos que comenzar a hablar de el efecto que tiene el ejercicio en la salud física y mental de toda nuestra población y dentro de las empresas y dentro de nuestro sistema de salud, porque está demostrado que una persona que hace ejercicio es mucho más productiva, baja el ausentismo a nivel de su trabajo y le cuesta muchísimo menos al sistema de salud. Piensa, o sea, los gringos que tienen todo medido, hay un estudio de Deloitte que dice que si tú te gastaras $1,000 en hacer que una persona se convierta en una persona físicamente activa, es decir, que haga ejercicio por lo menos 3 días a la semana, 150 minutos, esa persona le va a ahorrar al sistema de salud $2,000 anuales para el resto de la vida. Entonces estamos hablando de billones de dólares que se podrían ahorrar solamente transformando la forma en la que las personas actuamos y si nos volvemos físicamente activos todos, pues esa carga del sistema de salud va a bajar. Y esa es una conversación que yo he intentado tenerla con ministros de salud, ministros de trabajo y lo ven como algo como si yo estuviera hablando locuras. No, y el impacto me parece gigante y también muchas gracias por traer Bodytech a Colombia. Creo que son muchas las personas que han estado beneficiadas de un emprendimiento como el tuyo. Y también me encanta escuchar todo el tema cultural que han ido construyendo en la empresa internamente. Gracias por este espacio, Digiola. Bienvenida a los micrófonos de Navegantes en la próxima ocasión. Jaime, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que yo cada vez que estoy en un espacio como estos, mi objetivo es que alguna persona se sienta inspirada por esto y diga, yo puedo hacer A o B en mi empresa, en mi trabajo, como emprendedor o como intraemprendedor dentro de sus compañías. Porque es rico oír una historia, pero lo más importante es que a ti te quede algo de eso que estás oyendo que te pueda servir hacia el futuro. Entonces, pues de verdad que muchísimas gracias. Y como digo yo, lo perfecto es enemigo de lo bueno y es mejor el 70% de algo que el 100% de eso. Súper. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por navegar en este nuevo episodio y recuerden que nos encuentran en todas las plataformas. Nos vemos todos los martes. Hola, soy Gigiola Icardi, cofundadora y vicepresidenta ejecutiva de Bodytech. Los invito a escuchar Navegantes, el podcast de Bitácora. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.